Estamos en comunicación con Carolina Piedrabuena, precandidata a senadora nacional por el espacio NEO de la Unión Cívica Radical. Carolina, de tradición radical, de familia radical, y un desafío, me imagino, para este momento del país tan complejo. Un desafío importante, Carolina. ¿Cómo estás, Luis? Gracias, y sí, totalmente. Es un gran desafío en lo personal y un gran desafío de todo el espacio, porque entendemos, como vos decías, que es un momento del país donde nos demanda a todos los que queremos representar a los santafesinos un gran esfuerzo, en el sentido de que Santa Fe, en mirada desde la Argentina, tiene que tener otro rol, y nos parece que a todo este grupo de hombres y mujeres, como te decía, tenemos que sumarle a la Argentina la voz de Santa Fe. Así que bueno, muy contenta en lo personal con este importante desafío. Hablábamos fuera de micrófonos, Carolina, de cierto hastío, ¿no? De la comunidad respecto a la llamada clase dirigente. Si te toca representar a los santafesinos en el Senado Nacional, es un espacio que ha tenido nada menos que distintas referencias. Si nos vamos al pasado, ha estado allí, bueno, han estado grandes, ¿no? Pero también otros ya en la etapa contemporánea que nos toca vivir, que nos ha tocado vivir, donde no ha habido, digamos, una conexión con los problemas reales de la comunidad, ¿no? Qué desafío, me imagino, para vos, para tu espacio, enfrentar esta situación con una mirada, digamos, que vuelva a tener en cuenta al conjunto de la sociedad. Sí, totalmente. Me parece que ese es el punto central. Es decir, nosotros, quienes integramos la lista de senadores y de diputados, representamos personas que han estado en lugares difíciles, que les tocó asumir desafíos difíciles, y creemos que eso es lo que este momento necesita la Argentina, y como te decía recién, necesita Santa Fe en particular. Somos jóvenes, relativamente jóvenes, pero creemos que eso nos da el coraje y el empuje y la fuerza que se necesita en este momento. Por supuesto que acompañado también, y siempre lo decimos, de la experiencia. A mí, en mi caso particular, me tocó ser hasta hace poco tiempo secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Santa Fe, un desafío muy grande, no solo por la situación delicada con cómo nosotros asumimos la Municipalidad de Santa Fe en cuanto a sus finanzas, sino que también nos tocó un momento de pandemia, un momento terrible para todos en general, y también para la municipalidad, para la gestión pública. Y creo que eso también nos da una fortaleza, haber sabido sobrellevar en una gestión municipal un momento tan delicado como una pandemia, con nuevas acciones, con nuevos servicios que uno tiene que empezar a brindar y rápidamente poner al estado del servicio de los ciudadanos. Y me parece que eso nos da el plus de la experiencia, de conocer el territorio. No se puede defender lo que no se conoce, Luis. Entonces, nuestra lista trata de darle a los ciudadanos santafesinos la idea de que están representados todos los territorios, y por eso tenemos desde Maxi Puyaro, que encabeza la lista de senadores, Gabriel Chumpitaz, que es concejal de Rosario, que es del PRO. Si bien es una lista en donde hay mayoría de radicales, está Gabriel, concejal de Rosario y diputado, Victoria Tejeda, que es el departamento San Jerónimo, también Diego Borla, que es senador del departamento San Justo, y eso nos da una amplitud territorial y de gestión que a la hora de ir al Senado de la Nación, siempre decimos, no nos va a temblar ni el pulso ni la voz para defender a los santafesinos. Cuando hablas de proyectar una función como ser senador nacional, senadora nacional, ¿qué tipo de proyectos crees que deben ponerse en práctica? Mira, lo primero que te voy a decir es que, Santa Fe no puede seguir excluida de ninguna discusión.
no puede seguir siendo una de las últimas provincias en la inversión pública, es decir, de cada 100 pesos que el gobierno nacional invierte en las provincias argentinas, solo 3 vuelven en inversión pública a Santa Fe. El tema del subsidio de los transportes, de cada 100 pesos, 80 van al conurbano bonaerense. Nosotros vemos que cada vez tenemos un Estado más centralista que mira nomás al conurbano bonaerense y que deja de ser ese Estado nacional que tiene que pensar en el federalismo argentino, en cuáles son las obras que se necesitan. Y me parece que ahí es donde nosotros tenemos ese diferencial. Sabemos las obras que necesitan, conocemos lo que tiene que ver con un presupuesto, y cuando hablamos del presupuesto hablamos de que no queremos ninguna cáscara vacía, digo, ningún eslogan en términos de que hoy escuchamos muchísimos eslóganes, es decir, queremos priorizar la educación, bueno, tenemos que tener un presupuesto para priorizar la educación. Queremos priorizar las políticas de género, tenemos que tener un presupuesto para priorizar las políticas de género. Y ahí es donde nosotros entendemos que vamos a defender a los santafesinos y levantar esa voz. Hoy, por ejemplo, se habla de la hidrovía. Santa Fe no participa, tiene que tener un lugar relevante en la discusión de la hidrovía. En la última concesión, el puerto de la ciudad, hablo de la ciudad de Santa Fe, quedó lo que tenía que ver con el calado del río, ni siquiera podían entrar los barcos, o sea, no teníamos acceso a nuestro puerto de Santa Fe. Los legisladores que quieran representar a Santa Fe y que quieran que ese puerto se reactive, tienen que conseguir un lugar en la mesa de esa discusión de la concesión. No se trata solo del peaje, se trata también de todas las obras complementarias que necesitamos. Soy nacida y criada en Santa Fe. Hay muchísimas cosas para que esta ciudad capital, a la que tanto queremos y tanto amamos, y queremos que nuestros hijos vivan en esta ciudad y crezcan en esta ciudad, ¿qué hay que hacer para convertirla realmente en una ciudad que disfrutemos todos, que tengan las obras para satisfacer las necesidades, incluso básicas, de los santafesinos que aún están insatisfechas? Recién mencionabas el tema de los subsidios, es un tema muy interesante para abordar. A vos te tocó vivirlo de cerca porque fuiste funcionaria municipal hasta hace poco. Y si bien uno puede admitir los subsidios en los momentos de crisis como impulsores, ¿no? Como inversiones estatales que impulsan determinada actividad, determinados servicios, lo cierto es que también me parece que deberíamos plantearnos como comunidad y también la clase dirigente, la clase política, un horizonte superador de estos subsidios, ¿no? Vivimos, fíjate vos qué paradoja, la tarjeta SUBE fue creada a fines de los 70, ¿no? Por funcionarios que estaban vinculados a la tecnocracia del Banco Mundial, y toda esa lógica sigue vigente hasta el día de hoy. Sin embargo, Argentina sigue fabricando pobres, sigue generando sistemas de desigualdad en todo sentido, y los servicios públicos no son la excepción. ¿No pensás que habría que replantearse esta cuestión del sistema en sí, ¿no? ¿Cómo dejar de tener un sistema de transporte que, digamos, esté ligado a los subsidios, que sea realmente eficiente? Por supuesto, creo que, o sea, el subsidio es hoy una necesidad inmediata y necesaria, porque después de la pandemia nadie puede negar que no hay forma de sostener el sistema de transporte del subsidio. Pero yo te digo más, es decir, acompañado a eso, una persona que quiere invertir en el transporte necesita que por lo menos el Estado genere, aunque sea en este momento, un crédito blando para que puedan seguir equipando, porque nosotros no queremos simplemente un transporte que tenga la frecuencia que tiene que tener y que tenga los recorridos que queremos que tenga. Tiene que tener el equipamiento y los vehículos que son acordes a un sistema de transporte público. Me parece que hay que ir complementando con una serie de medidas, porque nos vamos a quedar en el subsidio. Pero me dijiste hace un ratito, hablaste de la pobreza, y te voy a agregar algo. En los últimos 40 años el Estado Nacional duplicó el gasto, pero también se duplicó la pobreza en la Argentina. Entonces, lo primero que tenemos que discutir es si duplicamos el gasto, porque nosotros queremos un Estado presente, ¿sí?
Queremos un Estado presente y sobre todo en estos momentos de hay tanta necesidad. ¿Cómo vamos a resolver ese Estado presente que tiene el doble de gasto y el doble de pobreza? ¿De dónde se van a sacar los recursos para que ese Estado siga presente? Yo lo que digo es que en eso sí el Estado tiene que mirarse hacia adentro, ver en qué gasta y cómo gasta. Mucho de lo que se gasta mal. Y hay otra parte que se va en la corrupción, que eso tenemos que resolverlo. Tenemos que trabajar sobre la corrupción que hay en el Estado, ¿sí? En todos los niveles de Estado, porque es un tema trascendental, ¿sí? Pero también tenemos que ver cómo hemos gastado, porque si en nombre de ese Estado presente se ha duplicado el gasto, pero a su vez tenemos 50% de pobres en la Argentina, hicimos todo mal, ¿sí? Entonces ahí hay que revisar para atrás y ver en qué gastamos y mejorar, porque no podemos seguir teniendo más pobres en la Argentina, porque no va a haber Estado que pueda estar presente para esa situación. Entonces, no solo los subsidios, que uno, por supuesto que como santafesino entiende que no podemos seguir, sobre todo una provincia de Santa Fe, que es una de las provincias que más recursos aporta al Estado Nacional, no recibir en obras, en subsidios, ¿sí? Lo que le corresponde, con lo que nos corresponde a los santafesinos en general, lo tenemos que discutir. Pero a su vez tenemos que pedir que ese Estado mejore la forma de gastar, porque necesitamos ser más efectivos en todas las políticas que tengamos en el Estado Nacional. Carolina Piedrabuena, te agradecemos estas reflexiones en este momento que te tiene como precandidata a senadora nacional. Seguramente la vamos a seguir en otro momento. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Un saludo a todos. Saludo grande.